de pasar al segundo tema, a la segunda parte. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? No vuelve vacía. Por eso tenemos que estar constantemente con los oídos atentos para poder escuchar la palabra de Dios, que es tan buena para nuestra alma, nuestro espíritu, que alienta nuestro ser en nuestro caminar en cada día. Amén. Y yo les invito, mis amados hermanos, en que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora de la noche por este mensaje santo. Sé tú, Dios mío, colocando y obrando en los corazones de cada hermano, partiendo de mí, Señor, y los que escuchan, porque tu palabra nos alienta, como decía anteriormente. Bendito Dios, tu Espíritu Santo sea tomando dominio en este lugar, y que todo sea para tu gloria, para tu honra, y nosotros podamos ser bienaventurados con lo que tú has hablado, Dios mío. Fortalece nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensar en estos días, y sabiendo de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hermanas, que están escuchando a esta hora de la noche, las promesas del Señor son fieles, amén. Son fieles y verdaderas. Sabemos que la palabra de Dios es lo más importante, porque sin ella nosotros ¿cómo podríamos caminar? ¿Cierto? La palabra de Dios es la que llega a nuestras vidas por intermedio del Espíritu Santo. Dios nos está hablando en esta hora, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, está allá a las puertas, que pueda ya Él tomar aquello que dijo hace más de 2000 años atrás en la tierra. Está llegando ya a un punto de que Dios en cualquier momento suena esa trompeta, ¿cierto? Y nosotros seamos juntamente arrebatados con los que duermen en el Señor hoy en día. Hermanos, hermanas queridas, desde pequeño
que tengo noción de poder recordar, ¿cierto? Desde los 3 años, 4 años, hemos escuchado los que han sido nacidos y criados y los que se han convertido, los que han sido cambiados por nuestro Señor. Hemos escuchado ciertamente que el Señor está a las puertas, ¿cierto? Nosotros mismos cuando estábamos caminando, cuando esto aconteciera, todo esto cuando antes aconteciera, ¿cierto? Lo escuchábamos en las prédicas, ¿cierto? En las calles, ¿cierto? Escuchamos que el Señor ya está a las puertas, que la venida del Señor se acerca, ¿cierto? También en la misma congregación, en la palabra que exhortaba nuestro pastor, o cuando íbamos a algunas misiones, ya sean confraternidades, convenciones, escuchábamos que la venida del Señor se acerca, ¿cierto? Todo ese transcurso de tiempo, nosotros hemos estado en conocimiento de que Dios, ya no queda nada para que Dios venga, ¿cierto? Son las promesas de nuestro Dios. Pero sabemos que los tiempos de Él no son los mismos tiempos que nosotros. Quizás en nuestras oraciones mayormente no nos enfocamos en que el día de mañana no nos pertenece. Quizás pedimos cosas que está bien para nosotros, para nuestro vivir, nuestro diario vivir, pero lo elemental de un hijo de Dios, lo elemental de un cristiano, ¿cierto? Es saber que Dios, las promesas de Él son verdaderas. ¿Cuánto esperan la venida del Señor? Más en estos tiempos, ¿cierto? ¿Cuánto esperan que nuestro Señor Jesucristo descienda y seamos arrebatados juntamente con los que duermen en Cristo? Mucho, ¿cierto? Grande es el misterio que hablaba acá Pablo. Muy grande. Pero nosotros tenemos que estar seguros, confiados. Y más ahora, firmes en este caminar del Evangelio Santo. No podemos menguar, no podemos mirar ni a diestra ni a siniestra, ¿cierto? Sino seguir un camino fijo, que es la cruz de Cristo. Ese camino en esa vereda, ¿cierto?, que nos encamina a ese lugar celestial. Nosotros siendo, como le decía anteriormente, el cuerpo de Cristo, porque la cabeza es nuestro Señor, lo sabemos. Debemos avanzar. Quizá en este tiempo que estamos tan resguardados, digámoslo de esa forma, en nuestros hogares, Dios demanda en que podamos orar más de quizás como lo hacíamos cuando íbamos a la casa del Señor, ¿cierto? Cerrar la puerta de nuestra habitación, doblegar más nuestras rodillas, implorar más la misericordia a Dios para con la humanidad, orar por nuestra ciudad, por nuestras autoridades, por los enfermos, los unos para con los otros, ¿cierto? Yo lo veo y lo siento de esa forma, porque si no podemos salir de estas 4 paredes sin solamente ir a comprar una cosa puntual, imagínense, tiempo limitado para salir de un lugar a otro. Dios demanda en que nosotros podamos hablar con Él, implorar, Dios mío, haz tú como tú quieras, pero resguárdanos bajo tus alas. Alienta nuestro ser, nuestro corazón. Muchas veces flaqueamos, ¿cierto? Yo flaqueo, ustedes flaquean, todos nos sentimos agobiados por lo que vendrá más adelante. Pero si el Señor viene en este momento, ¿cómo nos irá a encontrar? Por eso debemos estar seguros, confiados en Él, leyendo su palabra, exhortando su palabra. Como dice en el versículo 18, mis hermanos, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra del Señor. La palabra del Señor.
alienta nuestro ser, nuestro espíritu. Ciertamente somos jóvenes, ¿cierto? Joven, señorita, en que la entretención, el entretenimiento, el ocio, digámoslo de esa forma, se acumula en esta etapa de la vida, ¿cierto? Desde la adolescencia hasta una edad determinada. Y no solamente ellos, sino a veces en esta situación todos, está el tema del estrés, ¿cierto? Y otras cosas que vienen al cuerpo. Pero si nosotros nos enfocamos y pedimos al Padre por intermedio de nuestro Señor, que Él haga la obra en nosotros para que podamos nosotros recibir aquella llanura del Espíritu Santo, para que afirme nuestro caminar, nuestros corazones, tener esa mentalidad puesta en el Señor. Él conoce, Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón, Él sabe lo que pensamos, Él sabe cuando nos vamos a la oración, ¿cierto? Antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce. Bendito y alabado sea el Señor. Él ya la conoce, mi hermano querido, mi hermana querida. Volvamos al arrepentimiento, volvamos a aquel primer amor. Lo digo, mi hermano querido, porque como el Señor le ama a usted, yo le tengo que amar a usted también. Esa es la enseñanza que nos entrega nuestro buen Dios, ¿cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, mi hermano, que hace una semana atrás estaba en mi casa junto a mi esposa a la hora del almuerzo. Estábamos terminando de almorzar. A todo esto ya la situación de lo que estamos viviendo ya estábamos en aquello, en medio de la pandemia. Y en esa hora del almuerzo sentimos algo afuera, que llamaban a la casa. Y yo le digo a mi esposa, espérame aquí que están llamando a la puerta, voy a ir a ver quién es. Y sabe, mi hermano, era un joven que se veía muy desesperado. Me decía, discúlpeme caballero, sabe que no lo quiero molestar, pero quisiera pedirle si usted tiene algo que me pueda dar de comer, porque mi hija y yo no tenemos. Y uno se conmueve, ¿cierto? Se conmueve, llamaba a la puerta diciendo algo, queriendo algo que comer. ¿Y cómo negarle nosotros eso a ellos, cierto? Más en esta situación de lo que está pasando en todos los lugares del mundo, en cada continente, en cada país. Así que le conté a mi esposa y fuimos a la despensa, le dimos una bolsita con fruta, comida no perecible, y se fue contento el caballero con aquella bolsa de alimento. Bendito y alabado sea el Señor. Esto se lo cuento para la gloria del Señor, para que nosotros podamos tener ese amor fraternal, no solamente para los nuestros, ¿cierto?, sino para quien lo necesite. Quizás la ayuda no va a ser como la de antes, tener ese anhelo de poder abrazarnos los unos a los otros, ¿cierto? Pero con detalles tan pequeños, ¿cierto?, se puede demostrar el amor que el Señor nos entrega a nosotros por intermedio de su palabra y entregarla a los demás, ¿cierto? Bendito y alabado sea el Señor. Hoy en día la situación es difícil, sabemos que no podemos manejarlo libremente, ¿cierto? Nada, ahora estamos bajo un régimen, una autoridad. Por eso, mi hermano querido, le insto en que en toda nuestra etapa de la vida, en todo nuestro caminar, enfoquémonos siempre en el Señor, siempre en nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano querido,
sabemos que no es fácil la situación, no nos podemos mover, ¿cierto? Ahora todo es con permiso. Pero la obra la hace el Señor. Si tenemos deseo de algo, Dios lo hará, pero todo a su tiempo, ¿cierto? Dice en su palabra, en unos versículos más adelante, estar siempre gozosos, amén, estar siempre gozosos, ¿cierto? Como hijos del Señor, sabiendo en cómo vivimos, estar siempre gozosos, eso es grandioso para los que son conocedores del Señor. ¿Cierto? Sabemos que el mundo vive con problemas, con situaciones desesperadas, pero tenemos ese aliento de nuestro Dios. Bendito Dios, amén. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. No apaguemos tampoco ese espíritu, dice su palabra, no apaguemos el espíritu, aquel fuego que tenemos dentro, ¿cierto? Seguir adelante, mis hermanos, seguir adelante. No apaguemos el espíritu. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Hace muy poquito en el trabajo, mis hermanos, estando reunidos con unos compañeros de trabajo, somos poquitos y contado con los deditos de la mano, con una. Tenía ahí yo en mi hogar unos Nuevos Testamentos, ¿cierto? Y los llevé al trabajo para compartir la palabra de Dios, para compartir y viera cómo se recibe aquella palabra. Por eso el Señor, Él mueve según su voluntad, ¿cierto? En cómo nosotros nos movemos en nuestra actividad diaria. Usted lo puede hacer en su almacén más cercano, ¿cierto? Con aquella vecina que quizás está pero muy, muy al ladito, con un tratado, amén, y compartir también la palabra de Dios. Mi hermano, queda tan poco para que nuestro Dios, para la venida del Señor, tan poquito, que tenemos que seguir adelante, ¿no? Como le decía, no apagar el espíritu, el fuego que llevamos dentro. Ahora, como les decía yo anteriormente, Dios demanda que nosotros inclinemos nuestros rostros y pidámosle a Él que tenga misericordia. Se hablan muchas cosas hoy en día por el tema del internet, por las redes sociales, se hablan muchas cosas, mi hermano. Pero no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro pensar, no se deje llevar por enseñanzas o doctrinas falsas, o noticias falsas, mejor lo dicho. Amén. Si no, esperemos en Dios, no crea todo lo que le digan. Hoy en día la tecnología está tan avanzada y a su vez tan, ¿cómo se puede decir? Deja a la gente en un estado crítico en pensamiento, que no haya que hacer. Nosotros esperemos en Dios, tengamos esa fe, esa confianza en Él. Mi hermano, esa es la palabra de nuestro Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. No sabemos lo que acontecerá el día de mañana o en la noche, ¿cierto? Pero al terminar, si es la voluntad de nuestro Dios, la vigilia, inclinarnos nuevamente y orar: Dios, aquí estamos, tu pueblo está rogando que tenga misericordia para con la humanidad. Todo tiene un propósito, hermano querido, todo tiene un propósito. Sabemos que todo está en la soberanía de Dios. Dios conoce todas las cosas. Tiene un plan divino para cada situación. Amén.
Por eso hoy en día alimentémonos de este pan espiritual que es su palabra. Alimentémonos, llenémonos de cantos, de salmos, ¿cierto? Alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Qué ganas, ¿cierto? Tenemos en nuestro corazón de poder nuevamente salir a la casa del Señor. Qué ganas tenemos de poder tener aquellos eventos que se hacían antiguamente, ¿cierto? Pero Dios tiene la última palabra y solo esperemos en Jehová Dios. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios soberana. Él conoce todas las cosas. No nos desanimemos, que no flaquee nuestro corazón. Joven, señorita, quizás que está escuchando por el dial, ahí recibiendo, ¿cierto?, el mensaje del Señor. ¿Cuántas veces nuestro pastor o nuestros pastores, ¿cierto?, han anunciado la venida del Señor? ¿Cuánto hermano, cuánta hermana en las prédicas, en las calles, han anunciado la venida del Señor? Y más a los que están en el mundo, ¿cierto? Porque nosotros fuimos transformados, fuimos cambiados, tuvimos renacer en el Señor, ¿cierto? Dice su palabra, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Por eso, sigamos adelante nuevamente, hermano querido, como jóvenes, más como jóvenes. Hay un grupo de jóvenes en la IEDP de Vallenar, ¿cierto? Y queremos que más se puedan agregar a esta fila, a este grupo santo, ¿cierto? A este rebaño pequeño que muchos lo puedan ver desde afuera, pero es gran tesoro de Dios, ¿cierto? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿cierto? Que su alma no se pierda, sino que sea salvada. Eso es lo que más deseamos. Que nosotros podamos llegar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestros padres, y tengan este conocimiento el cual nosotros la tenemos. Quizá muchas veces ahora la están escuchando en familia, no lo sé. Quizá alguien está escuchando esto con su hermana, con su hermano, con sus hijos, o solo está en su habitación, mi hermano, escuchando, pero pueda también compartir estos mensajes que alientan y avivan el alma, el espíritu, ¿cierto? Esta aplicación también se puede reproducir nuevamente para que usted la pueda enseñar y para que vea cómo la iglesia del Señor se mueve dentro de lo que se está viviendo en nuestro país y el mundo. La iglesia no se detiene. La iglesia tiene que seguir avanzando, tiene que seguir moviéndose, intercediendo en la oración, intercediendo en la oración. Dios lo que demanda hoy en día es que oremos más de lo anterior, más que antes, pidiendo Dios, a nuestro Dios que Él mueva las cosas, que ya nos fortalezca, porque está todo, como le decía una alabanza anteriormente, mucho alboroto, ¿cierto? Mucho alboroto en las calles, en los países, peleándose unos con otros con palabrería, ¿cierto? Dios nos libre, amén. Dios nos libre de todo aquello. Por eso, mi hermano, piénselo, medítelo que está escuchando ahí, algún joven, algún niño, ¿cierto? Que ya pueda él saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, ¿cierto? Y que esto no sea un cuento de hada, que no sea un cuento de libro, ¿cierto? Porque esta es la palabra de Dios, no es cualquier libro. Esto es algo especial para nuestras vidas, la Biblia, ¿cierto? Que es la Sagrada Escritura. En ella encontramos todas las respuestas para nuestras etapas de vida, y más cuando nos queremos acercar a Dios, son pidiéndole: Dios, ayúdame porque tengo este problema, ¿cierto? Él es nuestro Padre Celestial, hechos a hechura suya,
Si Dios cuida a mis hermanos hasta las aves más, ¿cuánto a nosotros? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Alabo y bendigo a nuestro Dios porque cada vez que examino, ¿cierto?, su palabra, es como que cae un bálsamo, ¿cierto?, un agua fresca en mi ser y me alienta. Podemos vivir muchas situaciones, ¿cierto?, muchas adversidades, pero está ahí Dios, la mano de Dios está siempre ahí dispuesta para que nos levante, nos anime y salgamos adelante en el nombre del Señor. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Yo le animo, comparta. Estas son palabras de Dios. No es palabra mía inventada o palabra de mi boca o hechas por hombres, sino es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Sigamos adelante, fortaleciendo nuestras vidas, y oremos los unos para con los otros. Yo quiero, mi hermano querido, algún día, si Dios lo permite, amén, si es que es la voluntad de Dios, va a llegar un día especial, ¿cierto? Va a llegar un día especial. Ese día va a ser glorioso. Ese día va a ser el avivamiento de Cristo para con su pueblo, el avivamiento del pueblo de Cristo. Así lo espero, así lo esperamos, ¿cierto? Así como es su venida, ¿cierto? Bendito y alabado sea el Señor. Santo es tu nombre. Amén, mis hermanos. Le doy gracias a Dios porque me alimento también de todo esto. Me alimento porque nos sirve en nuestro diario vivir y nos fortalece y nos llena. Le insto en que sigamos adelante, le insto en que podamos avanzar, como dice un corito, ¿cierto? Firmes y adelante, huestes de la fe, firmes y adelante, ¿cierto? Porque mayor es el que está con nosotros, amén. Mayor el que está con nosotros. No perdamos esa fe, no perdamos esa fe, amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor.